Vamos a dar gracias a nuestro Padre por este tiempo que nos permite estar juntos una vez más, un domingo más, y pues agradecerle porque sabemos que Él tiene palabras para nosotros, para animarnos, para redarguirnos, para enseñarnos y por sobre todo palabras que vayan convirtiéndose en el propósito que son realidad en cada una de nuestras vidas. Así que esto es algo que anhelamos en nuestro corazón porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y es una palabra viva porque comienza a producir lo que dice, ¿sí? Cuando nosotros efectivamente permitimos, creemos en esa palabra. Y esta es la experiencia que nosotros vamos a tener desde ahora, pero por la eternidad, porque vamos a ver que la palabra del Señor nunca pasará, ¿sí? Como dice la propia Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y la palabra de Él, como es viva y eficaz, y es la palabra eterna, ¿verdad? Que se convierte en realidad en cada uno de nosotros, pues es una palabra que no pasará y que se convertirá finalmente en vida en todos aquellos que efectivamente la recibimos y la creemos. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por este tiempo que nos regalas. Gracias por cada persona que está unida, Señor, a través de esta charla en la mañana de hoy y las personas que se unirán en el futuro. Gracias por amarnos, porque tú, Señor, estás interesado en nuestra vida. De hecho, por eso viniste a relacionarte con nosotros, viniste a rescatarnos, viniste a revelarnos la verdad, viniste a darnos tu vida para que podamos compartir contigo, Señor, el propósito eterno que tuviste en tu corazón de hacer al hombre a tu imagen, conforme a tu semejanza. Señor, albergamos esta esperanza en nuestro espíritu, sabiendo que nosotros somos eternos, y somos eternos porque tú has puesto eternidad en nuestro corazón. Y esta eternidad es la que estamos comenzando, Señor, a comprenderla y a entenderla. Y esta eternidad, ¿verdad? Que es tu vida preciosa en nosotros, es una vida que podemos comenzar a experimentarla y a vivirla a partir del día de hoy. Danos luz, sabiduría, entendimiento, para que podamos conocer tus profundidades. Tú, Señor Jesucristo, nos has sido hecho sabiduría por parte de nuestro Padre. Y tu mente, tu entendimiento, tu sabiduría es la que hoy, Señor, podemos nosotros recibir, experimentar. En Cristo te damos la gloria y la honra, Padre, y te alabamos. Amén y amén. En estas semanas que estamos efectivamente yendo a través del libro de Mateo, específicamente cuando arrancamos con el arranque del ministerio de Cristo, Él nos está mostrando la naturaleza de la nueva criatura. ¿Qué es tu naturaleza y qué es mi naturaleza? Que no tiene nada que ver con la naturaleza antigua. De ahí que la Escritura nos dice que nosotros nos debemos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que en nuestro entendimiento tiene que comenzar primero a haber un cambio profundo. Porque en la medida en que nosotros vamos entendiendo las cosas divinamente, conforme ahora ya lo podemos hacer porque tenemos la vida divina de Él en nosotros, vamos a comenzar también a experimentar en esta medida esos cambios. Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es Él. Y esto también es aplicable, por supuesto, a la vida espiritual. Si nosotros comenzamos a pensar, a entender quiénes somos y a definir en nosotros mismos la vida que hoy el Señor nos ha dado, pues esa vida va a comenzar a volverse realidad en todos y cada uno de nosotros. Ahí que nuestra transformación viene por la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es un tema muy importante, porque si nuestro entendimiento no es renovado, entonces tampoco va a venir la transformación. Es decir, digamos que nosotros producimos desde la mente lo que verdaderamente somos y vivimos. Así que mucho del estrés, de la ansiedad, de las dificultades, de los problemas, de las angustias que nosotros vivimos en el hombre adámico son producidas justamente por lo que entendemos que somos, ¿sí? Y como el Señor ya dio, digamos que, o puso fin a nuestra vieja criatura en la cruz del Calvario, y sabemos que esa vieja criatura y esa vieja creación fueron sepultadas juntamente con Él, no solamente crucificadas juntamente con Él, sino sepultadas juntamente con Él, pues ahora entonces cabe
el hecho de que en la resurrección, en la que también fuimos unidos juntamente con Él, entendamos quiénes somos, porque en esta resurrección nosotros somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, toda la vieja creación, todo lo que tú eras pasó. Eso dice el Señor. No te olvides que Él dice que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y si Él dice que para mí y para ti las cosas viejas pasaron, entonces ya pasaron. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora dice que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces lo que a ti y a mí me resta, primero es creerle y dar crédito a sus palabras respecto a que todo lo que yo era en la vieja creación ya pasó, ¿no es cierto? Y hoy, ¿qué es lo que yo soy? Todas las cosas son hechas nuevas, es decir, todo lo que pertenece a la nueva creación es lo que yo tengo que experimentar, que son las cosas nuevas para mí. No son cosas nuevas para mi Padre, porque Él ya conoce esa vida. Él ya está en este ámbito maravilloso. ¿Son cosas nuevas para quién? Para mí, porque yo soy esa nueva creación. Yo he sido creado en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que comenzar a experimentar todo lo que es de Cristo, porque todo lo que es de Cristo es mío. Antes yo estaba experimentando y viviendo todo lo que es de Adán, porque todo lo que era de Adán era mío, ¿verdad? Y no tenía salida. Ahora en la nueva creación, pues también lo mismo. Yo puedo recibir, puedo experimentar todo lo que es de Cristo, ¿verdad? Porque ahora le pertenezco a Él. Entonces, yo tengo que dejarme llevar por esta vida preciosa que está en mí y el mismo Espíritu Santo es el que me tiene que llevar, arrastrar hacia esta realidad para que nosotros podamos, ¿verdad?, seguir comprendiendo quiénes somos y podamos retener en nuestro entendimiento y repasar permanentemente en nuestro entendimiento quiénes somos ahora. Este es un tema importante porque allí es donde efectivamente comienza la transformación de tu vida, en la renovación de tu entendimiento, en el nuevo entendimiento de quién tú eres. Por esto, por ejemplo, poníamos nosotros un ejemplo y decíamos, si yo te pregunto a ti si tú eres pecador o no, y si tú respondes que sí, entonces tú sigues siendo la vieja creación. Porque en la vieja creación, tú efectivamente eras pecador y yo soy pecador. Ahora, yo puedo seguir viviendo la vieja creación, eso es otra cosa, porque en mi experiencia yo puedo seguir viendo que hay pecado, pero porque sigo viviendo, porque sigo mucho más atado, porque sigo más unido y porque sigo pensando como la vieja creación. Pero en la medida en que la nueva creación comienza a surgir en mí, entonces vas a comenzar a experimentar la santidad, la justicia y la verdad de esa nueva creación. De esto se trata, efectivamente, este viaje maravilloso por el cual el Señor Jesucristo nos trae. Esta es una migración, ¿no es cierto?, de haber vivido en Adán para entrar a Cristo. Y en Cristo nosotros vamos a comenzar a experimentar. Adán va a comenzar a hacer una especie de ocaso, ¿no es cierto? Y Cristo es una especie de ¿cómo se llama?, arranque del nuevo día, de la aurora que va creciendo y creciendo y creciendo hasta que el día sea perfecto. Esto nos dice la Escritura. En el libro de Mateo hemos visto, ¿verdad?, la naturaleza del nuevo hombre. Y la naturaleza del nuevo hombre es que es bienaventurado, que esto va en contraposición con la naturaleza del viejo hombre, que era maldición. ¿Sí? No olvidemos que nosotros en la primera creación vivimos bajo maldición. Y en esta nueva creación nosotros vivimos bendición, somos bienaventurados, somos bendecidos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Cristo es bienaventurado, Cristo es bendecido y nosotros somos una extensión de la vida de Cristo. Esa es la realidad. Así como fuimos una extensión de la vida de Adán y recibimos toda la maldición, ¿verdad?, y toda la muerte que Adán recibió, ahora somos nosotros una extensión de la vida de Cristo. Y en esa extensión de la vida podemos recibir todo lo que Cristo es. Pero finalmente, ¿verdad?, mi lucha por mantenerme en la fe, mi lucha de la fe es mantenerme en estas verdades, es mantenerme en estas promesas de la palabra de Dios. Esa es la lucha de la fe, ¿sí? La lucha de la fe es mantenerme en la bendición, en quien yo soy bendecido, ¿no es cierto? Y no salirme o no regresarme o no retornar a mi vieja creación. Entonces, aquí somos bienaventurados,
Aquí efectivamente nosotros tenemos, ¿verdad?, que experimentar nuevas sensaciones, nuevo conocimiento, nuevo entendimiento, nuevos deseos, nuevos sentimientos, una voluntad distinta y diferente, con dominio propio, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos que experimentar el amor, la justicia, la verdad, la santidad, todo lo que Cristo es, ¿no es cierto? Y todas las bienaventuranzas que Él tiene. Entonces, el anhelo de nuestro Padre en este tiempo es que nosotros nos apropiemos de esa vida a partir del día de hoy. Este es el mejor momento para apropiarte de esa vida, porque ahora es el tiempo de necesidad. Ahora es donde tú y yo necesitamos respuestas definitivas a todas las circunstancias y situaciones que estamos viviendo. Y por esto es que Cristo hoy se nos ha hecho real a nosotros el día de hoy, porque Él quiere que tú puedas recibir la respuesta que Él tiene para tu propia vida. Y la respuesta que Él tiene para tu propia vida es su vida en ti, de tal manera de que tú la comiences a experimentar y esa vida sea la que enfrente hoy, ¿no es cierto?, cada circunstancia y cada situación que todavía te toca vivir, ¿no es cierto?, respecto de las circunstancias y situaciones de este mundo, ¿verdad? Así que nuestra decisión es con quién quiero vivir este momento, con quién quiero vivir esta circunstancia. ¿Quiero vivir con la vieja creación esta circunstancia o quiero vivir con el nuevo hombre esta circunstancia? ¿Cierto? Y esta es una decisión que hace que efectivamente nosotros permitamos a nuestro Padre que Él intervenga, porque Él siempre va a dejar el espacio de que yo escoja, de que yo defina cómo quiero enfrentar esta circunstancia. La tentación para nosotros va a ser nosotros tomar las riendas de las situaciones. Esa es la tentación, siempre que tomemos el control, porque a nosotros nos gusta tener el control y cuando no tenemos el control, pues sentimos que efectivamente no tenemos ninguna posibilidad de poder sostenernos o mantenernos. Y por eso es que no nos gusta en nuestra vieja creación entregar el control. Pero cuando nosotros ya no tenemos el control y se los ponemos en las manos del Señor, pues ahí es donde Él efectivamente se va a demostrar a ti que es Dios y que te cubre, que te cuida, que te ama y que está efectivamente contigo. De ahí que la Escritura nos dice que la salvación no es por obras. Entiéndase la salvación como la liberación, como la respuesta que yo necesito, como la salida que yo necesito para una u otra situación, no es por obras para que nadie se gloríe. Más bien las obras nuestras tienen que cesar, porque en la medida en que mis obras cesan, ¿no es cierto?, entonces la mano de Dios se hace real en mi propia vida, ¿no es cierto?, y comienza a mostrárseme, a revelárseme, ¿no es cierto?, ahí las salidas y todas las cosas que nuestro Padre efectivamente ha determinado para nosotros. Así que en este caminar vimos que la semana pasada que somos sal de la tierra también, no solamente que somos bienaventurados, y no solamente que nosotros hoy podemos experimentar nueva vida, nuevas sensaciones, ¿verdad? Sino que también el Señor nos dice que nuestra esencia es que somos sal y vimos muchísimo, ¿verdad? Acerca de lo que tiene que ver con la sal. Y hoy vamos a un punto importante, porque el Señor continúa desarrollando lo que efectivamente mostró en las bienaventuranzas. Sigue mostrando el carácter nuevo que tú y yo tenemos. Y el Señor aquí muestra y nos dice en el versículo 14, capítulo 5, dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí llega esta definición, en donde también Él quiere demostrarnos otra característica importante de la nueva naturaleza que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y es que nosotros somos luz. Fíjate, vosotros sois luz, vosotros sois la luz, vosotros sois luz. Eso nos dice el Señor. ¿Quiénes somos nosotros ahora, verdad? Efectivamente, nosotros somos luz. A ver, otra cosa es que no te veas como luz. Otra cosa es que tú no te veas como sal, pero el Señor te está revelando quién tú eres. De ahí que por ahí comienza
siempre una buena relación con el Señor, creyendo lo que Él dice que yo soy, aun cuando no lo sea. Porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y si Él me dice que yo soy luz, aun cuando yo no vea ninguna luz en mí, pues entonces hay que comenzar a creerle. Pues no, porque si Él lo dice, entonces ha de ser verdad o Él está mintiendo. Una cosa es que mi experiencia no necesariamente esté en comunión o de acuerdo con la palabra dicha por mi Padre. Pero esto no es un problema de que la palabra de mi Padre, ¿no es cierto?, sea mentira o no sea verdadera, sino que el problema está en mí, que yo no estoy experimentando esa realidad. Entonces, si el problema está en mí, porque yo no estoy experimentando esa realidad, entonces, por algo está sucediendo aquello. Algo no está permitiendo que fluya esa realidad en mí. Y la primera cosa que normalmente sucede es que nosotros no le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque justamente nuestra experiencia es distinta, ¿no es cierto?, a su dicho, a su promesa o a su palabra, en este caso a la palabra escrita. No comulga lo uno con lo otro. Pero lo primero entonces que nosotros tenemos que hacer es entrar a fe. Por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo primero es que yo tengo que creerle al Señor. En la nueva perspectiva, no está hablando de que tú eres luz en el viejo hombre. Ahí es donde muchas veces nos confundimos, porque cuando nosotros no hemos tenido la revelación de la nueva criatura, no hemos tenido la revelación del nuevo nacimiento, no hemos tenido la revelación de la nueva vida que está en nosotros, nosotros creemos que se trata del viejo hombre. No, no se trata del viejo hombre, porque en el viejo hombre el Señor no está diciendo que seamos luz. En el viejo hombre, como vamos a ver más adelante, nosotros somos tinieblas. Por eso es que la Escritura aquí habla de la luz y de las tinieblas, porque la luz es la nueva vida de Cristo que está en mí, y las tinieblas es el viejo hombre y la carne que todavía tú ves dentro de tu propia experiencia. Todo lo que tiene que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver con la experiencia del primer hombre adámico, que es la experiencia de muerte, todo lo que tiene que ver con el temor, con el miedo, con la inseguridad y con todos los males que hoy nosotros de alguna manera podemos padecer, están atados a las tinieblas, que es lo que tú y yo somos. Cuando el Señor nos dice, vosotros sois luz, no está diciendo que las tinieblas sean luz. Lo que está diciendo es que en la nueva creación, en el nuevo hombre, en la nueva criatura, en el nuevo orden de cosas, en el espíritu nuevo que el Señor ha puesto en ti, tú eres luz. Y esa es tu eternidad. Y esa es la nueva vida que efectivamente tú tienes y a la cual puedes tener acceso. Entonces, la primera cosa es comenzarle a creer a mi Padre. Si mi Padre dice que soy luz, pues soy luz. ¿Por qué soy luz? Porque yo he nacido de nuevo. Porque yo soy hechura suya, creado en Cristo Jesús. Esto está en Efesios 2:10. Tú eres hechura nueva de Cristo. Entonces, Él lo que quiere ahora es que tú lleves tu mirada hacia esa nueva persona, hacia esa nueva criatura, hacia ese nuevo comienzo, porque allí efectivamente es donde hay que recibir esta palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que recibir este mensaje en donde yo soy luz, porque soy nueva creación. Él nos está refiriendo a la vieja. Normalmente, vuelvo y repito y hago hincapié, nosotros siempre estamos fallando porque nos vemos normalmente en la vieja creación. Y en la vieja creación no esperes encontrar nada bueno. Y si es que en la vieja creación encuentras algo bueno, pues sigue siendo malo desde la perspectiva de Dios. Así que las respuestas no están en las tinieblas. Las respuestas están en la luz. Vosotros sois luz. ¿Sí? Entonces quisiera ver algunas características del tema de la luz para que también podamos de alguna manera entrar en esta perspectiva que el Señor nos quiere dar el día de hoy. La palabra luz viene del griego phos, ¿verdad? Y significa algo muy importante. La palabra luz significa hacer manifiesto. Escuche bien. La palabra luz significa hacer manifiesto, ¿no es cierto? O brillar. Pero, ¿qué es lo que sucede con la luz?
¿Cuál es la característica principal de la luz? No, la característica principal de la luz es que hace que sus ojos puedan ver. Es decir, cuando no hay luz hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad, tus ojos carnales no son capaces de poder ver. De hecho, cuando tú entras a una habitación oscura en donde no entra una gota de luz, efectivamente tú no sabes que hay en esa habitación. Sabes que es una habitación y hasta puedes tocar algún mueble o hasta puedes tocar algún artefacto o algún elemento de la habitación, pero no sabes verdaderamente qué hay en la habitación. La única manera como tú vas a saber qué hay en la habitación es que se encienda una luz. ¿Qué hace la luz? La luz lo que hace es revelar lo que hay en la habitación. Es decir, hacer real a tus ojos y hacer real en tu experiencia lo que efectivamente existe en esa habitación. Entonces la luz, desde esta perspectiva de la palabra phos griega, tiene como fin el determinar que el principal atributo de la luz, ¿no es cierto?, es hacer manifiesto algo. Hacer manifiesto algo. Yo recuerdo una experiencia que tuvimos aquí en nuestra ciudad hace muchísimos años, cuando hubo una desgracia terrible en donde un avión de carga colapsó en la ciudad, ¿verdad? Fue un poco cerca de donde yo vivía en aquel entonces. Esto fue en la noche. Solamente nosotros pudimos mirar una gran luz que apareció fruto de la explosión, efectivamente, del avión, una aeronave que estaba absolutamente cargada de combustible, y nada más porque después comenzaron a escucharse los bomberos, se fue la luz, era en la noche, ¿no? Y solamente, ¿verdad?, cuando vino el día, cuando comenzó a amanecer, cuando vino la luz, nos dimos cuenta de la gran tragedia que había ocurrido. Porque la luz lo que hizo es poner en evidencia, ¿no es cierto?, toda la tragedia, toda esta incineración, toda este fuego y todo el colapso que hubo en casi un barrio. Y mucha gente, por supuesto, falleció y todo el tema. ¿Cuándo nos dimos cuenta de la magnitud de la tragedia? Supimos que algo pasó, pero solamente cuando la luz vino, ¿no es cierto?, efectivamente nos dimos cuenta qué es lo que había sucedido. Ahora, esto es igual respecto de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la luz en la vida física lo que hace, en el fondo, es poner de manifiesto cualquier cosa, ¿no es cierto? Hay momentos en que tú, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, a veces he llegado a lugares en la noche oscuros, o desconocidos, a hoteles en donde no se veía muy bien en la noche qué es lo que era, pero el momento en que comienza a amanecer te encuentras con un mar y con un océano espectacular, te encuentras con un paisaje increíble. Es decir, en la noche yo ya estaba en ese lugar, pero no era capaz de poder disfrutar de ese lugar. ¿Por qué? Porque había oscuridad. Solamente cuando vino la luz, ¿qué sucedió? Yo pude efectivamente ser testigo, ¿no es cierto?, de ese panorama, de ese paisaje precioso. ¿Qué significa aquello? Que la luz tiene efectivamente la característica de hacer a mí, aún en temas físicos, evidente algo que en la oscuridad yo no soy capaz de poder ver. Ahora, bajo esta figura, nosotros tenemos que entender lo que significa en términos espirituales esta palabra, ¿no es cierto? Porque la palabra phos lo que hace básicamente, ¿no es cierto?, es hacer manifiesto, es dar o traer a luz a alguien o a algo. De hecho, nosotros utilizamos aún cuando un niño viene al mundo, hablamos del alumbramiento o hablamos de dar a luz, es decir, es traer, ¿no es cierto?, a algo o a alguien al conocimiento y a la verdad o a una realidad. Esto pasa con un niño. Porque un niño durante 9 meses está en un vientre oscuro de la madre. Evidentemente él no ve seguramente todavía lo que deba ver, pero él es traído de un mundo distinto a una realidad diferente cuando efectivamente viene a este mundo. A eso llamamos nosotros dar a luz. Es decir, el niño entra a un mundo totalmente distinto y diferente. Por eso es que se le da a luz.
Él viene a luz, Él viene efectivamente, ¿no es cierto?, a que se le haga manifiesto un mundo, ¿verdad?, que Él no conocía, que para Él era absolutamente desconocido. Y la misma idea efectivamente se puede manejar en términos espirituales. Entonces, la Escritura nos dice, ¿verdad? Y para que entendamos bien la luz, porque la luz natural, que hace evidentemente las cosas naturales, evidentemente solamente es una sombra de la luz real. ¿Cuál es la fuente de la luz real? ¿Cuál es la luz verdadera? ¿No es cierto? La luz verdadera evidentemente es nuestro Padre, como lo vamos a ver. En realidad, cuando se habla de luz, aquí lo que se está básicamente de alguna manera es intentando hacer una congruencia entre lo que la luz natural hace, ¿verdad? Y lo que la luz espiritual también es capaz de hacer. La luz realmente proviene de nuestro Padre. El Salmo 28:9 nos dice algo muy importante al respecto. En tu luz veremos la luz. Escuche bien este salmo, esto es maravilloso. En tu luz veremos la luz. Ahí estamos hablando ya de temas espirituales. ¿Sí? En tu luz. Es decir, hay una luz de Él que es distinta, efectivamente, de la luz física que nosotros de alguna manera tenemos. En tu luz, cuando yo estoy en la luz de Él, veo realmente la luz. En tu luz veremos luz. ¿Sí? Entonces, la luz de Él, que es la luz espiritual, lo que hace es aclarar las cosas, ¿no es cierto? Y hacer para nosotros manifiesta esta nueva vida y esta realidad espiritual que el Señor ha puesto en tu corazón y en mi corazón. Esa realidad espiritual solamente puede ser puesta de manifiesto en la luz de Él, en la luz de Él. En la luz de Él veremos la verdadera luz. En la luz de Él tendremos la verdadera revelación. En la luz de Él tendremos el verdadero conocimiento. En la luz de Él, ¿no es cierto?, se hará manifiesta nuestra nueva realidad espiritual. No hay otra fórmula. En la luz de Él, no es en la luz de nuestro entendimiento humano, no es en la luz natural que de alguna manera ya la tenemos y la podemos entender ahora. No, es en la luz espiritual. En tu luz veremos luz. Ahora, su palabra viva y revelada, la Escritura también nos dice algo muy importante, que es lámpara y es lumbrera a nuestro caminar. Su palabra viva y revelada. Y yo quiero ir desarrollando hasta el punto de que nosotros entendamos cuál es la verdadera luz espiritual. Y esa luz que efectivamente está en ti y en mí. El Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya hemos dicho muchas veces, ¿no?, que la palabra no se refiere a la palabra escrita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Es lámpara y lumbrera cuando hablamos nosotros de la palabra o de la vida revelada de Él a nosotros. Esa palabra y esa vida revelada es algo que solamente nos viene de la palabra de nuestro Padre. ¿Sí? Las palabras de Él son espíritu y son vida. Y como Él es espíritu y mora en mi espíritu, las palabras de Él son las que efectivamente me pueden traer a mí a entender, a comprender y a que se me revele la realidad en nuestra propia vida. Por eso dice la Escritura en el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, cuando la luz de Él me está iluminando, efectivamente yo sé por dónde debo caminar. Yo soy guiado y puedo ver con claridad a dónde Él efectivamente me está dirigiendo y me está llevando. Entonces, ahí vamos nosotros a Primera de Juan, capítulo 1:4,
en donde se nos muestra que la vida de Él es la verdadera luz. Y por ahí ya vamos aclarando lo que significa la vida de Cristo en nosotros. La vida de Él es la fuente de la luz, pero no solamente que es la fuente de la luz, sino que la vida de Él es la luz. Y esto nos muestra, Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida ¿qué era? Y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuál es la luz? La luz es la vida de Él. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces la misma escritura nos comienza a poner en contexto de lo que significa la luz. Porque no está hablando de la luz física que ya hemos hablado. Está hablando de la luz espiritual. Pero la luz es la vida de Él en ti y en mí. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora, la vida era la luz de los hombres, y está hablando en pasado, porque esa vida en su momento fue la luz de Adán. Esa vida fue en su momento la luz que guiaba efectivamente a la primer creación, hasta que por supuesto el hombre decidió apartarse no creyéndole al Señor. Esta vida era la luz de los hombres. Esa vida que era la luz de los hombres, o que esa vida que en su momento fue la luz de nuestra primer creación, de nuestro primer hombre adámico, ¿no es cierto? La Escritura dice ahora ha venido a nosotros. Esa luz ahora viene a nosotros. Esa vida ahora viene a nosotros. Entonces, esa vida, ¿no es cierto?, siempre fue destinada para que sea la luz de la humanidad, la luz de todos los seres humanos. Y allí nosotros vamos a poder encontrar un problema serio, porque efectivamente al estar desprovistos de esa vida, al no estar tomados de esa vida, al no permitir que esa vida haga el trabajo en nosotros, entonces estamos desprovistos de la luz. Y todo lo que nosotros seamos capaces de ver sin esa luz, ahí es donde dice, en tu luz veremos la luz. En tu vida veremos la luz. En tu vida veremos la luz. O en tu vida veremos la verdadera vida. En tu vida efectivamente veremos las respuestas. En tu vida veremos lo que realmente nos has dado y lo que realmente tenemos o lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Que viene a ser exactamente lo mismo. Entonces, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso está en Juan 1:4. Y esa vida es la que tú y yo necesitamos para que la verdadera luz comience a entrar en ti y en mí. Así que cada vez que tú y yo efectivamente permitimos que esa vida sea real en nosotros, cada vez que tú y yo permitimos que esa vida sea una experiencia en nosotros, entonces esa vida efectivamente va a permitir darnos luz, a permitir darnos entendimiento de la realidad espiritual que es Cristo en ti y en mí. En Juan 1:5, ¿verdad? Se nos da otra característica importante. La Escritura nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí tenemos que ver efectivamente esta perspectiva de la luz y las tinieblas. Aquí está hablando evidentemente de una realidad actual tuya y mía, ¿no es cierto?, en la cual la luz es la vida que efectivamente el Señor ya ha puesto en cada uno de nosotros, y las tinieblas es la vida adámica, es la vida vieja que tú y yo, ¿no es cierto?, tomamos desde que nacimos en nuestra carne y que la podemos seguir arrastrando si queremos, ¿no es cierto?, durante el tiempo que estemos evidentemente en esta carne, no despojarnos, no desvestirnos de esa luz o de esa vieja vida si lo queremos ver así. La luz en las tinieblas resplandece, dice la Escritura. La luz en las tinieblas resplandece, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que esto es de alguna manera una fórmula que el Señor tiene para que en nuestra vida
tú y yo podamos comenzar a experimentar la vida de Él. Una característica importante de la luz, ¿no es cierto?, es que cuando tú vas a un lugar en donde hay oscuridad, un lugar en donde estamos llenos de oscuridad, si tenemos nosotros un lugar lleno de oscuridad, ¿cómo hacemos nosotros para que la luz tenga que salir? Nosotros no abrimos las ventanas para que la luz se vaya, para que la oscuridad se vaya, perdón. ¿Qué hacemos para que la oscuridad se vaya? ¿Sí? Nosotros lo único que tenemos que hacer para que la oscuridad se vaya es prender un foco. Porque el momento en que viene la luz, automáticamente cesa la oscuridad. Así es como efectivamente el Señor quiere que nosotros experimentemos, trabajemos y vivamos en nuestra propia vida. Porque el momento en que la vida de Él, que es luz, se enciende en nosotros, inmediatamente la oscuridad, ¿verdad?, mengua. La oscuridad deja de existir. O en la medida en que haya luz en mí, en esa misma medida la oscuridad va a ir saliendo de mi propia vida. Hay esos controles de luz que usted puede regular el nivel de luz. Si quiere que la luz esté muy bajita o quiere que la luz esté, ¿verdad?, mucho más fuerte. Cuando la luz está muy bajita, pues podemos decir que hay una mezcla, ¿no es cierto?, de luz y tinieblas, porque la luz, al ser bajita, ya hace que ciertas cosas se comiencen a aclarar, pero sin embargo todavía no se ve todo absolutamente claro. ¿Qué tengo que hacer para que se vea más claro? Pues nada, simplemente mover la perillita a un punto más alto de luz y en esa misma medida toda la habitación se comienza a aclarar. Pues eso también es realidad en nuestra propia experiencia de Cristo en ti y en mí. Esta realidad hace que la luz resplandezca en las tinieblas. Es decir, la vida de Cristo resplandece en mí, en mis tinieblas, en mi carnalidad, en mi humanidad, cuando yo permito que efectivamente esa luz entre en mí. ¿Y cómo yo permito que esa luz entre en mí? Ya hemos dicho que hay un switch que se llama la fe. La fe es la que permite hacer que esa luz se encienda en mí. Cuando esa luz se enciende en mí, entonces inmediatamente la Escritura dice, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece siempre. Cada vez que yo enciendo la luz resplandece y efectivamente hace evidente las cosas y las tinieblas desaparecen. Pero acá nos dice algo muy importante, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí estamos viendo esta lucha interna de las tinieblas y de la luz. Esta lucha en la cual la vida que Cristo ha puesto en ti y en mí está arraigándose. Esa vida es la que ahora nos pertenece. Esa vida fue la que ganó, ¿no es cierto?, por sus propios méritos, el que yo hoy pueda disfrutar de esa vida. Esa vida me ganó a mí, si queremos verlo así, y esa vida está ahora en mí. Esa vida que está ahora en mí, lo que hace es comenzar a poner en evidencia la nueva vida, la nueva relación, ¿verdad? Y esta nueva obra que el Señor efectivamente ha hecho en mi vida. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí vemos la lucha de las tinieblas contra la luz. Es decir, la lucha de nuestra carne con la vida de Cristo, con nuestro espíritu. La lucha de nuestra carne y la lucha del espíritu. Pero la Escritura aquí nos da, ¿verdad?, una realidad. Dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa esto? Esto significa que la vida que el Señor ha puesto en tu corazón, la vida que Él ha puesto en ti, es una vida que ha sido instalada, ¿verdad?, para que efectivamente prevalezca. Y que las tinieblas, a pesar de esta lucha y de esta guerra, que de alguna manera tú seguramente experimentas en tu vida, que no es más de la lucha entre la carne y el espíritu, no prevalezca sobre efectivamente la luz. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, nuestra carne no va bajo ninguna circunstancia a poder vencer la batalla.
Porque la obra de Cristo en tu propia vida es una obra, ¿verdad?, que es perfectamente hecha y que va a terminar, ¿verdad?, poniendo a sus pies a todos sus enemigos. De ahí que la lucha, esta lucha, ¿no es cierto?, es una lucha en donde yo voy a experimentar que finalmente Él va a terminar siempre ganando en mí. Esta es una lucha que por más que yo intente de alguna manera apegarme a aquellas cosas que tienen que ver con las tinieblas, simplemente no pueden sostenerse, porque cuando la luz se prende, las tinieblas desaparecen. Es imposible que las tinieblas se sostengan cuando la luz está prendida. Ahora, entonces, ¿cuál debería ser nuestro problema? Nuestro problema es que muchas veces no encendemos la luz. Y cuando no encendemos la luz, ¿qué prevalece? Prevalece efectivamente las tinieblas, ¿no es cierto? Porque no encendemos la luz, pero como ya esa vida está en nosotros, nuestro Padre, ¿no es cierto?, se las va a arreglar para que más tarde o más temprano tú tengas que acceder a esa luz, permitir el que esa luz se encienda. ¿Y cómo el Señor lo hace? Pues a través, efectivamente, de las circunstancias de la vida. Porque el Señor nos ha dicho que todo lo que nosotros sembramos en la carne, ¿verdad?, la cosecha de esa siembra será muerte, será corrupción, serán seguramente situaciones difíciles, crisis. Y ahí es cuando nosotros generalmente venimos a la luz, porque necesitamos del Señor. Veíamos ayer unas pequeñas estadísticas en Google, justamente aquí, me imagino que en otras partes del mundo también, pero aquí en Ecuador hay un pico en donde se hacen encuestas, ¿no? Y se pregunta qué es lo que la gente más estaba utilizando. Y hay un pico en donde se pregunta a la gente en qué punto más se buscó a Dios. Y es justamente en el punto más alto en donde la crisis estaba por los aires, en donde la gente estaba más buscando de Dios. Qué raro, ¿no? Que cuando hay crisis nosotros buscamos de Dios. Qué raro que cuando hay crisis nosotros, allí es cuando efectivamente vamos a buscar. Bueno, así es como Él va a actuar, pero no porque nos quiera mandar la crisis, sino porque la crisis se convierte en una herramienta amiga tuya y de Él para que tú dejes encender el foco dentro de tu espíritu. Porque si no, no va efectivamente a poderse hacer realidad la vida que Cristo ha puesto en tu corazón. Y como Él ya ha puesto la vida de Él en ti, ten la plena seguridad que las tinieblas no van a prevalecer contra ella. Las tinieblas no van a prevalecer contra ella, porque la vida que el Señor ya ha puesto en cada uno de nosotros es irrevocable, nos muestra la Escritura, porque irrevocables son los dones de Dios. Una vez que Dios da algo, y específicamente cuando hablamos de la vida de Él, efectivamente no la va a quitar. Ahora, otra cosa es que tú te cohibas de poder experimentar los beneficios de aquello que te dio. Esto es distinto, pero la vida de Él siempre va a estar en ti. Y seguramente esos beneficios ya los utilizarás en otra era, pero no en la que verdaderamente tú pudiste haberla requerido de una manera permanente y continua. Entonces, aquí nos dice Juan 1:5, la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. El Salmo 112:4 en la misma idea nos dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Otra vez, ¿quién es el hombre recto que está en ti y en mí ahora? Pues el nuevo hombre que nosotros tenemos en nuestro espíritu. Resplandecerá luz a los rectos. No esperes que le resplandezca luz a la vieja criatura, sino al recto es el que le va a resplandecer luz. Al nuevo hombre, a la nueva creación que es recta, que es justa, que es santa. Para él es la luz de Dios. Pero vuelvo y repito, siempre llegamos al mismo punto. Esa vida está en nuestro espíritu. Esa vida recta no tiene que ver con el viejo hombre intentando ser recto. Tiene que ver con una manifestación del nuevo hombre, de la naturaleza recta de Cristo
expresándose y manifestándose en tu vida. Y por supuesto, ¿no es cierto?, mostrando una vida de rectitud. Pero aquí hay una gran diferencia entre mostrar una vida de rectitud en mis propias capacidades o mostrar una vida de rectitud, ¿verdad?, en el poder de Cristo. Hay una diferencia importante. Y es una diferencia aun cuando las personas no la puedan notar, pero aquí no importa lo que las personas noten simplemente. Aquí lo que importa es lo que efectivamente, ¿verdad?, provenga de parte de nuestro Dios. Y aún nuestras buenas obras, aún nuestras buenas intenciones, aún nuestros buenos deseos tienen que provenir de Él, porque Él es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su propia voluntad. Fíjate, ¿quién produce en nosotros así el querer como el hacer? Si Él produce en mí el querer como el hacer, Él no va a producir en mí el querer hacer mal, ni el querer hacer daño. Él va a producir en mí así el querer como el hacer. ¿Qué querer como el hacer quiere Él que efectivamente yo produzca? Todo lo que Él es, las buenas obras que Cristo es. Entonces, Él va a producir en mí así el querer. Si es que yo produzco por mí mismo el querer hacer buenas obras, pues ya no es Cristo en mí. Y eso para el Señor no tiene efectivamente ningún tipo de interés. No lo toma en cuenta, porque esas son obras muertas, que el Señor jamás va a tomar en cuenta. Entonces, este resplandecer de la luz, ¿no es cierto?, es para los rectos. Es decir, en la medida en que yo vengo a mi espíritu, para que el Señor me hable, esa luz me va a resplandecer a mí. Esa luz se va a hacer más evidente en mi espíritu, y esa luz es la que efectivamente va a comenzar a dispensarse hacia mi alma y hacia mi cuerpo. Habían esos muñequitos como refulgentes, ¿se acuerdan? Que son esos que agarran luz, que normalmente en la noche se vuelven como incandescentes, pero esos foquitos o esos muñequitos o ese material normalmente tiene una propiedad. La propiedad de ese material es agarrar luz de la luz. Y cuando yo apago la luz, ¿verdad?, esa luz ha penetrado en ese material y ese material se lo ve brilloso. Pues digamos que más o menos así es nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu efectivamente se pone a la luz del Espíritu de Dios, el espíritu nuestro lo que hace es recibir la luz de Dios. Recibir la luz de Dios. Y esa luz es la que comienza a brillar en las tinieblas de nuestra vieja humanidad, en las tinieblas de nuestro viejo hombre, en las tinieblas de nuestra vieja carne. Entonces, para ese hombre espiritual, es que efectivamente hay esta revelación, ¿no es cierto? En tu luz, veremos luz como vimos en un principio, y aquí nos dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Mira, aquí también nos dice algo muy importante, Juan 1:9, respecto de esta luz, que hemos dicho que esta luz es la vida. Dice, aquella luz verdadera. Aquella luz verdadera. ¿Cuál es la luz verdadera? Pues la luz verdadera no es la luz que hoy te está iluminando, ni el foquito, ni siquiera el sol. Todo esto que nosotros estamos viendo ahora es artificial, es algo que va a morir, es algo que va a desaparecer. Y aquí la Escritura dice, aquella luz verdadera. Esa es la luz de donde se origina la luz, aún la que vemos el día de hoy aquí. Cuando el Señor dijo, hágase la luz, pues no era más que una expresión de lo que Él es. Aquella luz verdadera que alumbra, ¿a quién? A todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, Juan 1:9. Fíjate, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. El único que puede alumbrar la vida del ser humano. El único que puede efectivamente traer, ¿no es cierto?, o hacer real, hacer manifiesto en nosotros la vida de Cristo es la vida de Él. El único que puede traer a luz la realidad de todas las cosas es la vida de Él en ti y en mí. Esa es la luz verdadera.
Y esa es la luz que ilumina o que alumbra a todos los hombres. El propósito central del Señor es ese, que la luz que es Él realmente pueda iluminar y pueda alumbrar a todos los seres humanos. De ahí que es muy importante el que nosotros efectivamente podamos no solamente recibir esta luz, para que esa luz efectivamente se convierta en vida en nosotros. No solamente recibir esa luz para que esa luz nos haga evidente las cosas espirituales a nosotros, para que nosotros podamos ver en esa luz la vida de Cristo que ha sido puesta en nosotros y que podamos ver cómo en esa vida el Señor ya ha provisto, ya ha previsto de todas las necesidades, situaciones y circunstancias que nosotros tenemos que vivir. Esa vida, ¿no es cierto?, que está en ti y en mí, esa vida, ¿verdad?, que ahora se puede hacer manifiesta en ti y en mí, es la vida que efectivamente el Señor ya ha puesto en todos y cada uno de nosotros. Y para terminar, mira Proverbios 4:18, nos dice algo importante que tiene que ver con nuestra experiencia de cómo esta luz efectivamente va a irse levantando en nosotros. Dice, la senda de los justos es como la luz en la aurora. Bueno, todos hemos visto la aurora, ¿no? Cuando comienza efectivamente a haber un pequeño haz de luz y las cosas comienzan de alguna manera a aclararse, el día está en camino. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Esta es una promesa y un regalo para ti y para mí. Muy posiblemente todavía la luz que hay en tu vida el día de hoy es una luz tenue, pero ya es la vida y es la luz verdadera de Cristo. Y esa luz de Cristo va a ir en aumento como la luz de la aurora. Es decir, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, el Señor dice que Él comienza a revelar la vida que ha puesto en cada uno de nosotros en su propia luz. La vida de Él comienza a ser una realidad de luz, porque en la medida en que esa luz se va encendiendo en nosotros, más nos va a ser puesta en evidencia la vida de Cristo en nosotros y todas sus riquezas y toda su sabiduría y todo lo que Él es. Y esa vida irá aumentando hasta que el día sea perfecto, es decir, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esta es la experiencia tuya y mía en este tiempo. Muchos de nosotros creemos que esto es cuestión de soplar y hacer botellas y que ya Cristo está en mí y ahora yo veo como Él y actúo como Él y ya, sí soy todo lo que Él es, pero todo lo que Él es tiene que ir apareciendo en mí. ¿Verdad? Esto es como la luz de la aurora, que va en aumento, escucha bien, la vida de Él va en aumento. Sí, yo lo puedo retardar. El único problema para que esa luz vaya en aumento es que yo la retarde, de hecho así es. ¿Por qué la retardo? Pues por incredulidad. La retardo por falta de fe. La retardo porque todavía escucho de alguna manera a las tinieblas. Pero sin embargo, aquí la promesa es que la luz de Él va a ir aumentando. Pero fíjate, en la medida en que va aumentando la luz, las tinieblas van menguando, salen, desaparecen, se van. Entonces, pero si ya hemos arrancado, ¿no es cierto? Y si ya vemos que la aurora, que la luz de la aurora comienza a levantarse, la pregunta es, ¿se nos ocurre que ese día no va a llegar a su cenit? No, nosotros sabemos que el momento en que la luz de la aurora comenzó a salir, con toda seguridad el día se va a hacer perfecto, porque el sol va a llegar hasta su cenit, va a llegar hasta el punto central en donde efectivamente el día será perfecto. Pues así pasa con nosotros, la vida de Cristo ha sido puesta en nuestra propia vida y esa vida va a ir en aumento. ¿Quién es el responsable de que esa vida vaya en aumento? Nuestro propio Padre. Él es el responsable, porque yo no soy capaz de poder hacer que esa vida crezca. Yo soy capaz de recibir esa vida y permitirle a mi Padre que siga haciendo la obra en mí. Él es el que hace la obra. Él es el que hace que efectivamente la luz vaya en aumento hasta que la vida de Él sea perfecta en ti
y en mí. Muy bien, hermanos, vamos a continuar la próxima semana, Dios mediante. Amén.